Disculpe, señor. ¡Esto es un safari! Bienvenidos nuevamente a otro video blog de Desoxigenado. Hoy hablaremos sobre la época de exámenes. Sin duda alguna, esta es una época muy difícil para muchas personas. Y sí, me incluyo. Mejor dicho, nos incluimos. Para algunos es una época de felicidad. Para otros es una época de amargura, tristezas, llantos, una mezcla de todo. Boludo, ya empiezan la época de los exámenes finales. ¿En serio? ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? ¡Ya empiezan las vacaciones! Boludo, ¿saben qué? Ya se acercan los exámenes finales. ¿Qué? ¿Saben qué significa eso? ¿Qué? Tenemos que estudiar, completar nuestro cuaderno y... Es inevitable que los padres no estén metidos en este tema, ya que obviamente son los primeros en llamarte la atención si no estudias o te pasás jodiendo. Mami, la próxima semana ya empiezan los exámenes. ¿Qué? Mi amor, vení un rato. Tu hijo la otra semana ya comienza los exámenes, Sí. pero bien que se levanta tarde, bien que no estudia, bien que no hace nada, es un zángano. ¿Qué te pasa, mi hijo? No, voy a estudiar. ¿Qué yo le futuro te prometo. espera el día de Voy a mañana? estudiar. ¿Qué familia va a tener? Voy a estudiar. Dale, desde ahora castigado a estudiar. No, ¿sabes qué? Castigado desde ahora. Tu celular me vas a dejar afuera para dormir. Y no quiero más que traigan acá comida de lujo. Que tome agua en vez de gaseosa. Demasiado privilegio tiene este pendejito. Y algo que siempre, pero siempre pasa, es que en época de exámenes empezás a recordar todas las tareas que debes y se te acumula absolutamente todo. Ok, hijo. Después, viejo, ¿cómo estás? Che, ¿no te quieres ver un rato ahí en la placita? Vamos a jugar un rato partido con los perros. Sí, no hay problema, pero... Mm. Mira, mi tarea de matemáticas. ¿Qué? No te entiendo, viejo. ¿Qué Pero- tarea, viejo? Mi tarea de química. Espera, no te entiendo. Espera, explícame nada. Mi tarea de física. ¿Tarea de qué? ¿Cómo tarea de qué? ¿A dónde, pico, viejo? Hasta que nomás jueguen nomás ustedes, loco. Yo le tengo que ayudar a mi Mira, mamá. pobre, qué maricón sos, será. Y hay algunos profesores que en días de clases normales son re buena onda, pero en época de exámenes son los más argeles del universo. ¿Qué hacer, profe? Sí, ¿Qué fue? ¿Qué, profe? ¿Qué hacer? Sí. Vamos, caso hoy. No, para nada. Vamos a hablar de mi vida. ¡Vieja! ¡Bien! ¿Qué hace, profe? No, hoy no hay clase, no hay clase. Anda a decirle a tu compañero que saque su cuaderno, hoy te voy a enseñar a hacer la masa del estupefaciente. ¡No! Después van a tener un examen sorpresa. ¡Corre! Boludo, se acercan los exámenes finales. Sí, pero vos te alías con los exámenes. ¡Polka improvisada! Hay veces que en la clase, durante un examen, hay sonidos irritantes. Pueden ser los relojes o los profesores o compañeros que utilizan su bolígrafo para hacer ruido. Me está por matar ese sonido del reloj, ya. Me pone Irritantes. incómodo, me pone incómodo. Dale, termine ya su examen, ya se está para acercar la hora. Dale muchacho. ¡Ey, vos! Este está mal. Cero ya este. Muy bien, hasta aquí el video del blog de hoy. No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Comenta acá abajo qué es lo peor que te suele pasar en la época de exámenes. Y las mejores respuestas saldrán en el próximo videoblog. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y no se olviden de ingresar a Humor Paraguayo en Facebook, donde verán los mejores memes y los videos más chistosos. ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¿Qué futuro te espera el día de mañana? ¿Qué familia vas a tener?